Como siempre, antes de empezar la reseña, queremos ser transparentes. La editorial nos envió una copia de este juego para crear contenido, pero no es contenido patrocinado. Recibimos el juego sin ningún compromiso que afecte nuestra opinión o criterio editorial. Bienvenidos a Crónicas de Cartón, un podcast sobre juegos de mesa hecho por y para principiantes. Hola, yo soy Camilo y aunque tengo un poquito de resfriado, hoy les voy a hablar de Daybreak, un juego cooperativo en el que tratamos de salvar el mundo. Somos poderes mundiales tratando de poner en marcha proyectos locales y globales que nos ayuden a controlar el aumento rampante del calentamiento global. El juego fue diseñado por Matteo Menapace, este es su primer juego, o al menos el primero que tiene bajo su nombre en Board Game Geek, y también por Matt Leacock, el diseñador de Pandemic, Pandemic Legacy y Ticket to Ride Legacy. El arte es de Mats Berg, quien no ha trabajado en muchos otros juegos de mesa, pero que hizo muy buen trabajo aquí. Daybreak tiene una calificación de 7.7 sobre 10 en Board Game Geek, un peso de 2.9 sobre 5 y dependencia moderada del idioma. Se puede jugar de 1 a 4 jugadores. Tiene hartos componentes y se tarda un buen tiempito en preparar, porque cada jugador debe preparar su tablero personal y cada uno es más o menos diferente. Unos 10-15 minutos máximo. Igual no es muy difícil porque hay tarjetas de ayuda que explican muy bien el setup para cada uno de los poderes mundiales, pero puede ser dispendioso. Primero se pone el tablero y los tokens de efectos planetarios en sus lugares respectivos. Tienen iconos muy claros para saber dónde se ubican. Al lado izquierdo ponemos el marcador de ronda en la primera y en la derecha, en el termómetro, ponemos todas las barras de temperatura y los dos dados. Armamos los tableros de jugador, que no es difícil, es poner una mitad sobre la otra, y luego, dependiendo de quién somos, si Estados Unidos, Europa, China o la mayoría del mundo, ponemos tokens de energía y de emisiones. Todo está explicado en la carta y hay 5 cartas iniciales para cada facción. Se ponen en la parte superior del tablero y se llaman proyectos locales. Son las acciones que podemos tomar en nuestro turno al principio del juego. Luego, cada jugador roba 5 cartas del mazo central. Creo que la mejor forma de explicar Daybreak es con el orden de una ronda. Las fases que tiene. Al principio se sacan cartas de crisis, que son rojas por detrás. Se ubican al lado derecho del tablero. La primera se pone boca arriba y las demás boca abajo. Al final de la ronda, estas cartas tienen efectos negativos. Solo conocemos la primera y nos podemos preparar para esa. Luego sacamos 2 cartas de proyectos globales y entre todos los jugadores decidimos cuál queremos cumplir y lo ponemos al lado izquierdo del tablero. Los proyectos globales nos dan beneficios. Después viene la fase de acciones. En simultáneo, todos los jugadores tomamos tantas acciones como podamos y o queramos en nuestros proyectos locales. La mayoría piden como pago descartar una carta y algunas tienen una cantidad máxima por ronda que se pueden tomar. Toda esta fase se juega con las cartas que tenemos en la mano. Hay 3 formas de usarlas. La primera es para pagar acciones que ya estén en los proyectos locales. Lo que les decía, la mayoría tienen como costo descartar una carta. La segunda forma es para iniciar nuevos proyectos locales, porque todas las cartas tienen acciones que se pueden tomar. Para eso, cubrimos una acción que ya esté en los proyectos locales. Algo muy importante es que podemos tomar una acción que tengamos ahí, luego cubrirla con otra que tengamos en la mano y tomar la acción de esa que pusimos. Otra opción que tenemos es poner una carta detrás de un proyecto local. La idea es que siempre se vean los símbolos que tienen las cartas en la parte superior derecha. Ahora, ¿por qué meteríamos una carta detrás de otra? ¿Eso no es un desperdicio? Pues no, porque hay varias acciones en los proyectos locales que se hacen más fuertes entre más símbolos de X tipo tengamos en esa pila. Por ejemplo, esta carta da 2 energías limpias por cada símbolo de energía solar que haya en esta pila. Para activarla hay que descartar una carta.
Y hay otras dos maneras de usar una carta en Daybreak. Algunos proyectos globales, los que dijimos al principio de la ronda que íbamos a cumplir, requieren tener uno u otro símbolo detrás. Entonces podemos meter una carta ahí para activar el proyecto global. Por ejemplo, este proyecto requiere un símbolo de documento y uno de dinero para que su efecto se active. Y también hay algunas cartas de crisis que se pueden prevenir poniendo cartas con determinados símbolos detrás. Entonces, la última acción que podemos tomar es meter cartas en las crisis para prevenirlas o mitigar los efectos negativos. Cuando todos terminamos nuestras acciones, vamos a la fase de emisiones. Por cada energía sucia y emisión en nuestro tablero, generamos un cubo de carbono. Luego, los árboles y los océanos absorben un poco de eso. Si llenamos toda una de las barras del termómetro, sube la temperatura. A mayor temperatura, peores son las cartas de crisis y los efectos planetarios que van secando el Amazonas o descongelando el Ártico. Si al final de un turno no llevamos carbono al termómetro, entramos en drawdown, como en neutralidad. Si al final de ese turno las crisis no nos hacen perder el juego, ganamos. Daybreak puede ser un poquito difícil de entender al principio. Tiene un par de conceptos un poco confusos, como que las cartas necesitan otras cartas con los mismos iconos para ser más fuertes. Pero luego de la primera ronda creo que ya se entiende todo. El libro de reglas me pareció fabuloso y ojalá todos fueran así. Empieza explicando los conceptos del juego, más o menos cómo se juega, pero muy relajado, no como una explicación detallada de todo. Después sí tiene referencias para cosas más específicas, pero para ese punto ya uno sabe cómo jugar. Me gusta mucho de Daybreak que mitiga considerablemente el efecto de jugador alfa. En caso de que no sepan, es cuando en los juegos cooperativos alguien le dice a todo el mundo qué hacer. El juego es ligeramente asimétrico. Así que cada poder global produce una cantidad diferente de energía, su demanda aumenta a ritmos diferentes y las acciones que tenemos disponibles al inicio también varían. Cada quien está un poco en lo suyo, pero sabemos que tenemos un objetivo en común, que es salvar al mundo de la devastación del cambio climático. Mandar a los demás se dificulta un poco en estas circunstancias. Todo el tiempo Daybreak se siente tensionante. Aprieta un montón, porque esas barras de temperatura suben muy rápido y se salen de control de la nada. Es difícil y tiene sentido porque es un juego cooperativo. Se supone que hay más cerebros tratando de solucionar el problema. Pero no todos pensamos igual y todos tenemos diferentes necesidades y ponernos de acuerdo siempre es difícil. Es muy divertido llegar a la parte de la crisis y ver cómo todo lo que uno poco a poco ha construido se va en un abrir y cerrar de ojos muy a la mierda. Cómo las comunidades en crisis se acumulan, cómo la temperatura sube y sube y sube. No es lo que uno quiere, claro, no es el escenario ideal, pero luego de un par de partidas es bastante claro que es inevitable. Tenemos 6 rondas para ganar y cuando se logra ganar, que no es tan seguido, suele ser en la sexta porque antes es bien difícil. Al ser un juego cooperativo, la interacción entre los jugadores es positiva y es alta. Todos los poderes tienen alguna forma de ayudar a los otros. Estados Unidos puede darle cartas a los jugadores. China les puede dar energía y así. Además, los proyectos globales que nos sirven a todos los puede activar cualquier jugador y los beneficios son globales. O desactivar una carta de crisis es algo que nos sirve a todos, pero puede hacerlo solo un jugador. O entre dos, pero en fin. La cooperación me gusta mucho en este juego porque no tiene protagonista. La idea es que todos buscamos lo mismo y entre todos solucionamos el problema. Es al final de la ronda, luego de tomar acciones, que nos encontramos y decimos como, bueno, ¿cuántas emisiones hicieron? ¿Cuántas crisis desactivamos? ¿Qué tan a la mierda nos fuimos? Dependiendo de la cantidad de jugadores, jugamos con diferentes facciones, con diferentes poderes mundiales. Entonces, con 2, jugamos Estados Unidos y China. Con 3, Europa, la mayoría del mundo y Estados Unidos. Y con 4, pues todas las facciones. Y creo que funciona muy bien a cualquier cantidad de jugadores. La diferencia es que entre más jugadores es un poco más difícil porque hay más emisiones. Y como todos jugamos en simultáneo, no agrega mucho tiempo a la partida. Entre 1 hora y 1 hora y media me he demorado
que se me hace bastante razonable. Incluso el modo solo es fabuloso, tiene unas cartas iniciales específicas y me gustó un montón porque no cambia las reglas, es lo mismo. Quiero recalcar que la variabilidad no es todo para que un juego sea rejugable. Lo más importante es que el loop, el bucle, la secuencia de juego sea divertida. Que uno quiera volver a jugar un juego es lo que lo hace rejugable. Pero este tiene una buena cantidad de variabilidad porque las crisis golpean diferente cada partida, los proyectos globales pueden cambiar y las cartas también. No todas las partidas nos vamos por el mismo camino de energía solar. Puede que vayamos por energía nuclear o eólica. Siempre hay diferentes cosas por hacer. Hay una sola condición de victoria, que es absorber más carbono del que generamos, pero hay múltiples caminos para llegar hasta allá. Y el juego incluye un mazo que puede ser más fácil o difícil del juego, aunque ya es suficientemente difícil, me parece a mí. Creo que el escenario de Daybreak y el tema coinciden muy bien. Es el calentamiento global, o tal vez siendo más específico, es concientizar sobre el calentamiento global. Estamos tratando de salvar el mundo y es una carrera muy difícil contra los desastres que pueden ocurrir cada que sube la temperatura. Los iconos de las cartas son tal vez un poco muy abstractos en ese sentido, como que no se siente tanto ahí, no hay una historia. Uno solo piensa en iconos y ya está. Hay algunas cartas que representan iniciativas de la vida real contra el cambio climático. De hecho, la mayoría son algo así. Y para no llenar las cartas de texto innecesario, todas tienen un código QR que nos lleva a la página del juego y se explica cómo funciona la carta y también una descripción de lo que representa en la vida real. Por ejemplo, la carta de la energía solar habla de programas solares a gran escala y en la página explica cómo podría ejecutarse un proyecto de tal escala, qué requeriría de parte del gobierno y el desarrollo de nuevas tecnologías, y al final también dice cómo podríamos tomar acción respecto de la energía solar, como individuos o como políticos, o como empresarios también. Algo que me parece muy importante para dejar claro el mensaje de este juego es que, a diferencia de otros juegos cooperativos, no es algo que te está pasando. En Pandemic, por ejemplo, cada turno se infectan lugares específicos y bastante seguido la pandemia se expande. Y esas cosas no están bajo nuestro control como jugadores, solo suceden. Y para una pandemia tiene sentido, creo. O pues esa fue mi experiencia con el COVID-19, que no había mucho que pudiéramos hacer para frenarla. Pero con Daybreak funciona diferente. Es nuestra culpa todo lo que sucede. Es decir, el juego nos da el marco y los parámetros para salvar el mundo. Si no lo cumplimos es nuestra culpa y las consecuencias se dan a partir de nuestros actos, de lo que hacemos o lo que no hacemos. Incluso las crisis se pueden mitigar. Hay algunas que están ocultas, pero las podemos revelar o nos podemos preparar para lo peor. Y eso me encanta porque funciona muy bien. En general, en la vida real sabemos cómo funciona el calentamiento global y sabemos cómo podríamos frenarlo, pero no lo hacemos. O no lo hacen los grandes gobiernos del mundo, que son los que tal vez podrían tener algo de influencia. Hay dos cosas que tal vez no me terminan de cuadrar. La primera es que sí, los componentes apoyan esta idea, todos son de papel, o de madera, o de cartón, no hay nada que sea de plástico en Daybreak, pero igual no estoy seguro sobre la neutralidad de carbono de este juego, o si es hecho de manera sostenible. En ningún lado lo dice, no dice que sea alguna de esas dos cosas, y creo que si lo fuera lo diría. Sería algo de lo que estar orgulloso, especialmente dado el tema del juego. Entonces no sé si ayuda con el mensaje que quiere dar. Por ejemplo, en Board Game Geek hay registradas 4.699 copias. Hay 4.699 personas que poseen el juego según las estadísticas. 2.371 más lo tienen en su lista de deseos. Para que se preparen, me voy a ir en una tangente. Pero el todo caso es que el porcentaje de copias registradas en Board Game Geek no es algo que corresponde a la totalidad. Por ejemplo, con Wingspan, que es un juego que sabemos que ha vendido más de 2 millones, porque la editorial es pública con sus números, la cantidad de copias registradas es apenas de 151.353, alrededor de un 7.5% de todas las que hay en el mundo. Y extrapolando eso, 4.699 copias de Daybreak
sería el 7.5% de 62.093 copias, que tal vez puede ser, en teoría, la cantidad de copias que haya por ahí en el mundo. Puede que no sea un número tan alto comparado con 2 millones, pero en general mi punto es que producir un montón de copias de juegos de mesa no es algo muy consciente con el medio ambiente. Lo otro que no me convence es un poco político, unas implicaciones del juego que no me parece que se correspondan con la realidad del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una producción de emisiones y de energía sucia bastante baja. Europa y China van más o menos por el mismo camino. Por el contrario, la mayoría del mundo genera un montón de energía sucia. Y es posible que sí, si combinamos todos los países que no son Europa, ni China, ni Estados Unidos, sea así. Pero también la mayoría del mundo genera más emisiones que cualquier otro poder del juego. Y la diferencia es absurda. De nuevo, puede que sea posible que si juntamos todos los países que no son China, Estados Unidos ni Europa, efectivamente produzcamos más emisiones. Pero en este caso los otros países tienen mucho que ver. El norte global hace que los países de la mayoría del mundo generen muchas emisiones contaminantes. Incluso Estados Unidos hace que China genere un montón por todas las fábricas que las empresas tienen allá, como las fábricas de juegos de mesa, por ejemplo, de las que hay muchas en China. Los intereses de Estados Unidos en varias industrias y en varios lugares del mundo generan mucha polución. Coca-Cola, por ejemplo, se apropia de muchísima agua en todos los países en los que está. Mi punto, y perdón por esta diatriba, es que se representa a Estados Unidos, China y Europa como que no aportan tanto al estado actual del mundo, y eso me molesta porque no se corresponde a la realidad. Les quita un poco de responsabilidad. Y sí, esto es un juego, pero está tratando de ser un juego que nos hace conscientes del estado del mundo. Y el estado del mundo no es el que nos muestra. Le lavan mucho la cara a los grandes poderes mundiales. Y sí, podrían decirme ustedes, Camilo, es un juego, no tiene que ser fiel a la realidad. Y yo estaría de acuerdo, no es algo que yo espero de un juego, pero Daybreak, poniendo todas estas tecnologías muy ancladas en el mundo real y que si vamos al QR de las cartas nos explican cómo se podrían aplicar a la vida real o cómo de hecho ya se aplican a la vida real. Lo juzgo porque son expectativas que el juego un poco me puso. Yo no esperaba eso. Igual no afecta la jugabilidad. Para que sepan, es un gran juego, como ya dije. Eso estuvo como largo, ¿no? Vámonos a lugares más amables, como el arte de Daybreak. Está muy bien, no es feo, funciona, pero lo que me gusta mucho es la paleta de colores. Todos muy pastel, pero bien coloridos, colores que resaltan un montón. Todos los mazos tienen colores en la parte de atrás, el mapa está todo bien distribuido, no se confunde y me parece muy coqueta la paleta, me da un poco de paz, me evoca algo un poco futurista de cierta manera. Y como un buen futuro, no un futuro miserable. Los componentes también están bien, están lindos. Me gustan mucho los tokens de madera. Trae 4 cajitas de lo que parece cartón reciclado, que me gusta y aportan al tema del juego. Tan fabulosas además para organizar todo sin necesidad de agregar bolsas innecesarias. Pero hay un pero. Las cartas y los componentes de cartón son un poco más frágiles y no tienen pinta de ser muy duraderos. Estoy pensando, por ejemplo, en ponerle fundas a las cartas, porque eso puede hacer durar más el mazo. Claro, es cierto que yo tengo una tendencia a enfundar los juegos, eso es en general algo que hago, pero no todos los juegos me parecen que las necesiten, o no todos me dan la sensación de que se puedan dañar. Sí, y agregar fundas a Daybreak me parece que derrota un poco el propósito y el tema del juego, porque sería agregarle plástico, y los diseñadores y la editorial decidieron no hacerlo, pero quiero que dure mi juego. No sé, es algo que me conflictúa. Daybreak se me hace un juego para jugadores intermedios y avanzados. Tiene varias mecánicas que vienen de otros juegos y se hace mucho más fácil teniendo esa experiencia. Por ejemplo, el sistema de iconos en las cartas me recuerda mucho a Terraforming Mars. El tablero de acciones y eso me recuerda un poco a Wingspan y a varios juegos. Pueden conseguir Daybreak en Amazon por 220,000 pesos colombianos o $50, que es lo mismo. Siempre haciendo el disclaimer de que ese precio es al momento de grabar este episodio,
puede cambiar mientras lo edito y lo publico. En la descripción les dejo un link para comprar el juego en Amazon. Si lo compran con ese link, podemos recibir una pequeña comisión que nos ayuda un montón aquí en Crónicas. Daybreak es un gran juego, la verdad. Es difícil, pero satisfactorio cuando logramos ganar, las pocas veces. Es bien rápido para un juego más o menos complejo y ese es un gran plus. O mueres antes de la sexta ronda o de pronto ganas en la quinta o sexta y no nos demoramos mucho en llegar allá. Agregar jugadores no le mete un montón de tiempo y eso es muy importante porque hay muchos juegos que son injugables a cantidades de jugadores altas solo porque se hacen muy largos. El tema de Daybreak me parece muy pertinente y aunque tuve mis problemillas, como les conté, fueron más con el enfoque del juego e igual creo que siempre se corre el riesgo de que eso suceda cuando los juegos hablan de política, porque a la larga los problemas del cambio ambiental son políticos. Este juego saldrá más veces a mi mesa de aquí en adelante, estoy seguro, sobre todo cuando quiera jugar algo cooperativo. Prefiero este sobre Pandemic porque siento que tengo más agencia, que no se toman decisiones por mí. En todo caso, eso es todo. Otra forma de ayudarnos es suscribirse al podcast en donde sea que lo escuchen o darle like y si lo pueden calificar en su aplicación de podcast también sería fabuloso. Si todavía no nos siguen en Instagram, estamos allá como @crónicas.decartón y publicamos varias veces por semana fotos de los juegos y varias cositas. Las de Daybreak ya están por si quieren ir a verlas. Hablemos sobre Daybreak en los comentarios. O de juegos con temas parecidos que no he visto muchos. Piensa un poco en Salton Sea, el juego de Beer, aunque el enfoque en Salton Sea no es tanto hacia disminuir el cambio climático, sino a vender baterías. Creo que en el prólogo, como en la introducción que hace el autor del juego, hablan un poco como del cambio climático, pero no sé, no hay nada que realmente me parezca que se acerque tanto a esto. Muchísimas gracias por escuchar y que la esperanza esté de su lado.